capítulo 6, versículo 14, y vamos a continuar hasta el capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Voy a utilizar la Biblia de las Américas. Los que escanearon van a tener la Biblia de las Américas ahí. Capítulo 6, versículo 14 en adelante, y continuaremos hasta el capítulo 7, versículo 1. Y leo la palabra de Dios. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 7, versículo 1 continúa. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amado Padre, bendícenos en esta mañana, Señor, y te ruego, Señor, que te glorifiques, que tu poder se perfeccione en mi debilidad a la hora de predicar tu palabra. Señor, levanta al que está caído y estremece al que está sentado de tanta comodidad. Utiliza tu palabra como espada de dos filos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la prédica de hoy se llama ¿de qué tengo que limpiarme? ¿Se han hecho esa pregunta? Cuando la Biblia te manda a limpiarte, como usaron los hermanos recientemente, como un hisopo. ¿De qué tengo que limpiarme? Vamos a enmarcar estos versículos que hemos leído en el contexto histórico donde se escribió la carta a los Corintios. Pablo fundó la iglesia de los Corintios aproximadamente en el año 51-52 después de Cristo. Durante su segundo viaje misionero. Ya en el tercer viaje misionero, Pablo pasa por Efesios, y en Efesios escribe la primera carta a los Corintios. En Efesios está 3 años y sale de ahí y se va a Macedonia. Cuando llega a Macedonia, escribe la segunda carta a los Corintios. La evidencia interna, que es la evidencia que la Biblia nos deja, dice que hubo una tercera carta a los Corintios, que debe estar ubicada entre estas dos. No está físicamente, pero sí hay evidencia en la Biblia de que Pablo le escribió una carta, que la misma segunda carta a los Corintios la menciona, y que no era la primera. A esta carta se le llama, entre comillas, se le llama la carta severa. Me imagino por qué le llaman la carta severa. Pablo le está haciendo una serie de regaños a los corintios y una serie de amonestaciones por cosas que estaban pasando en la iglesia a los corintios. Y Pablo también se sentía triste porque no sabía cómo Corintios había recibido esa carta severa. No entendía, no sabía qué estaba pasando, si lo habían tomado a bien, si habían entendido su mensaje. Como todas las cartas, la segunda carta a los Corintios estaba dirigida a enfrentar problemas específicos que existían en la iglesia. Y tenía objetivos específicos. El primer objetivo que cumplía era expresar la gratitud por el arrepentimiento y la obediencia de los miembros ante el regaño a la carta severa. Ya Pablo había recibido un feedback cuando él había llegado a Macedonia. Ya había recibido una retroalimentación de lo que ellos pensaban de esa carta. Lo otro era hacer un llamado a abrir sus corazones para restaurar la relación que él creía que se había perdido entre él y la iglesia de los Corintios. Después de haberle echado tremendo regaño, como pasa en cualquier iglesia, cuando el pastor se para y da un regaño merecido en la iglesia. Él estaba tratando de restablecer esa relación. Y el último objetivo que cumplía la carta también era defender su ministerio en contra de algunos falsos maestros y falsas acusaciones que tenían contra él. Y en ese contexto, en el centro de la carta, está lo que acabamos de leer ahora. Acabamos de leer 2 Corintios 6, versículo 14 en adelante, y el primer versículo del capítulo 7. Y hay un enlace entre el final del capítulo 6 y el principio del capítulo 7, que es la palabra o la frase por tanto. En inglés le dicen a esto un linking word. Te une una idea con la otra. Dice 2 Corintios 7, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios.
Hay una orden aquí específica, que ya la mencionamos al principio, la tocó Juan Carlos, la mencionó Cristi, y la vamos a mencionar más adelante, que es el orden a la limpieza. A la limpieza. Pero antes de eso quiero que entendamos sobre qué base Pablo nos dice y le dice a los corintios que tienen que limpiarse. ¿Qué toma él como referencia para esto? ¿Sobre qué base Pablo da esa orden? Según a los Corintios 7, según la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, ¿por qué entonces? Porque Dios nos hizo una promesa, es que Pablo le está dando la orden de limpiarse. Ahora, ¿cuál es esa promesa? Regresemos al versículo 18 del capítulo 6, que lo tienen ahí. Capítulo 2 a los Corintios, versículo 18, capítulo 6. La promesa es la siguiente, hermanos míos, dice: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo no se inventó esto. Aunque sabemos que Pablo fue un hombre guiado por el Espíritu y muchas de las doctrinas que Pablo escribió en sus cartas fueron directamente dichas por Dios, generalmente Pablo siempre decía, porque escrito está. Generalmente él siempre iba a lo que estaba, que él conocía. Recuerden que Pablo fue formado en la escuela de Gamaliel, de las escuelas más famosas, es como decir ahora la FIU en Miami. Ahí aprendió todas sus concepciones que él tenía del Antiguo Testamento y se conocía las escrituras de principio a fin. Pablo con este versículo lo que estaba haciendo era un mix, estaba haciendo un mosaico entre dos promesas que Dios le hizo, una a David y la otra se la hizo directamente al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. A David le dijo respecto a su rey, al que lo iba a sustituir, a Salomón, le dijo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14, y esto mismo se repite en segundo libro de Crónicas, le dijo a través de Natán, le dijo: yo seré padre para él y él será hijo para mí. La misma promesa se la estaba haciendo a David con respecto al rey que lo iba a suceder. Y en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice: no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces? Nunca lo he contado, pero sí estoy cansado de escuchar que la Biblia dice no temas 365 veces. Les soy sincero, no sé si es cierto, pero sí sé que lo he leído bastante. Y lo mismo siempre nos dice a Dios, a nosotros: no temas. No temas que yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. A través de Isaías y a través de David, Pablo estaba haciendo un resumen de lo que Dios le había prometido a su pueblo: traerlos, reunirlos, ser un padre para ellos. Fíjense que la similitud o el símil que se utiliza aquí es el de un padre. Aunque en estos tiempos el concepto de padre y madre ha cambiado un poco para mal, tradicionalmente los padres son los ¿qué? Los proveedores de la familia, los protectores, los consejeros, los guías. Y en este caso Dios se está nombrando como padre, que incluye la palabra libertador. Qué gran amor nos está demostrando Dios a través de esta promesa que le hizo al pueblo de Dios. Y lo más importante es que esa promesa ya está cumplida en cada uno de los que son hijos de Dios que están aquí. Porque ya tú puedes tomarlo a Él como Padre para que cumpla todo esto. Para que te proteja, para que te provea, para que te aconseje, para que te regañe. La Biblia es como un espejo, tienes que mirarte en ella. Y como le dije el viernes en la clase a alguien en la casa, si tú te miras en el espejo y ves que, sobre todo las mujeres, y ves que el cabello no está bien, ¿qué hace? Se lo arreglan, ¿verdad? Sin embargo, a veces nos miramos en la Biblia y no arreglamos nada. Sabemos lo que dice, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Se nos olvida el último paso de la hermenéutica bíblica, que es la aplicación del conocimiento bíblico a nuestra vida y alrededor de las personas que nos rodean. Porque al final, esa promesa que Dios nos dio, no es porque no la ganamos. Nosotros no nos hemos ganado nada. Dios no necesita nada de nosotros. Es en reciprocidad a lo que ya Dios hizo. Esa es la promesa que hay. Y sobre la base de esta promesa, Pablo da la orden, que es limpiarse. Pero todavía no vamos a llegar allá. Antes de limpiarnos, vamos a saber de qué hay que limpiarse. El versículo
primero de 2 de Corintios 7, dice, por tanto, amado, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda, ¿qué? Inmundicia. La Reina Valera, al que le gusta más la Reina Valera, dice, utiliza la palabra contaminación. Quizás le suena un poquito más común. Contaminación de la carne y del espíritu. La palabra inmundicia, el griego original se refiere a mancha, se refiere a inmoralidad. La raíz, incluso más allá, viene del origen de la palabra negro. Negro, pero de suciedad. En Cuba, ¿cómo le dicen cuando la gente se ensucia? Estás negro, ¿cómo fue? Negro echurre. Esa es la palabra que utiliza el griego. O sea, tienes que limpiarte ¿de qué? De las negruras de churre que tienes tú. Si lo llevamos al cubano. Esa es la orden que Pablo está dando aquí. En el Antiguo Testamento esta palabra generalmente se utiliza en el ambiente de la contaminación ceremonial, en el ambiente de hacer alianza con otros ídolos, de hacer banquetes con idólatras, de la prostitución ritual, de la sexualidad en los templos que lo hacían, de los sacrificios, de los festivales paganos. Fíjense hasta qué punto esa palabra que Pablo utilizó muchos años después tiene repercusión. De cuántas cosas él estaba diciendo a los corintios que tenían que limpiarse. Y la palabra que más conocemos nosotros, que tiene que ver con esto, es la palabra pecados. ¿Se han dado cuenta que llevamos varias semanas el pastor Jimmy y yo predicando acerca del pecado? Queremos hacer una reflexión de cuán pecaminosos somos para poder entender luego lo que vamos a continuar de la santidad de Dios. Hoy vamos a discutir esta parte, pero la final del versículo 1 yo la voy a terminar la semana que viene, que es la santificación de Dios. Ahora, Pablo dice que ellos tienen que limpiarse de los pecados ¿de qué? De la carne y del espíritu. Cuando pensamos pecado nos vienen a la mente los pecados de la carne. O sea, los pecados visibles. Los pecados que cometemos a través de las acciones que otras personas pueden ver. Fornicación, robo, asesinato, prostitución, exhibicionismo de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios en las redes sociales. Fíjense cuántas cosas Dios está mencionando a través de la carta a los Corintios. Y una serie de cosas que todas las personas nos pueden ver. Estos pecados de la carne son los que las personas ven en nosotros, los que son muy visibles, los que nos critican, los que nos juzgan. Y por tanto muchas veces son los que generalmente podemos moldear, porque tenemos a alguien diciéndonos, ahí porque lo está viendo. Ese es el pecado de la carne. Pero Pablo critica también los pecados del espíritu. ¿A qué se refiere? Lo que las personas no ven. El pecado que ni siquiera tu pareja te ve, ni siquiera tu esposo, tu esposa, tu hijo te ve. Son los más ocultos. Y como son los más ocultos, a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que lo tenemos. A veces no sabemos que lo estamos cometiendo. O lo ignoramos, consciente o inconscientemente. Y por otro lado, al no ser tan visible, no tenemos quien nos regañe. Y yo siempre digo que son los que más tenemos que cuidar. Por ejemplo, la ambición, que la semana pasada el pastor Jimmy predicó acerca de esto. La ambición, hay pecados que son tan, como diría yo, dulces, que la gente lo ve como normales. La ambición hoy en día, de hecho, la palabra en inglés, ambitious, es una palabra positiva. Es una palabra de emprendedor, de luchador. Sin embargo, la ambición es un pecado. Y la gente no lo ve como tal. Ciertamente la iglesia de los Corintios no andaba muy bien. La iglesia de los Corintios estaba haciendo uso de la palabra original del pecado. Deje que los niños vengan a Dios, que ellos son la... Tranquilos, no se preocupen. Ellos estaban haciendo uso de la palabra original. La palabra pecado original quiere decir errar al blanco. No darle a lo que tú le estás disparando. O traspasar la línea. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. El pecado estaba destruyendo. El pecado estaba destruyendo una iglesia. Una iglesia que se encontraba en la ciudad más corrupta del Imperio Romano. ¿Creen que Miami no puede ser la ciudad más corrupta de los Estados Unidos? ¿Creen que los negocios que se hacen en Miami no son los más corruptos en los Estados Unidos? ¿O por qué creemos que los seguros en Miami son tan caros? Y eso es culpa de los que viven afuera. Eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de que le robamos a
a los seguros para que hagan el techo de la casa. Eso es culpa de que le robamos a Medicaid. No tiene nada que ver con lo que se oró al principio. No me malinterpreten, pero sabemos más de uno que se hace. Eso es culpa de que paramos el carro para que nos lo choquen y poder sacarle $10,000 al seguro. ¿No creen que Miami es la ciudad más corrupta que tenemos? ¿Y quiénes vivimos en Miami? Nosotros mismos. Y Pablo le estaba escribiendo a los corintios que era una iglesia plantada en la ciudad más corrupta que tenía el Imperio Romano en esa época. Y les dice cariñosamente hasta cierto punto. Miren cómo lo regaña. Miren cómo lo regaña en el versículo 2, en el versículo 14 del capítulo 6. Antes, ahí tienen todo. Lo voy a parafrasear, no lo voy a leer literalmente como está ahí. Dice, no se unan con los incrédulos. La justicia y la maldad no tienen nada en común. La luz y la oscuridad se oponen. Cristo y el diablo no tienen armonía. El templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, no tiene nada que ver con los ídolos. Y termina diciéndoles, salgan de todo eso y no toquen nada impuro. Lo mismo nos dice Dios a nosotros, salgan de todo eso. Fíjense que Dios no nos está mandando a que nos alejemos y que no nos relacionemos con nuestra familia que no son cristianas o con nuestros compañeros de trabajo. Dios no nos está mandando eso. Dios nos está mandando a que no nos contaminemos con eso, que no seamos parte de esas impurezas, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y recuerden que la palabra enseña que el que destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. Y sé que suena fuerte, sé que suena duro y a veces no lo queremos escuchar. Cuando hablamos de pecados, déjame ver si puedo acomodar esto aquí. Cuando hablamos de pecado, lo primero que hacemos es enfocarnos en los que están fuera de la iglesia. Pecado, cogemos los cañones y hacemos, los que no son cristianos. Y los que están fuera de la iglesia, y si tú estás aquí y no eres cristiano, seguro te pasa también, te crees que los que están adentro de la iglesia son santos. No hay nada más lejos de la realidad que eso. Absolutamente nada más lejos de la realidad que eso. Y no porque lo digo yo. Miren lo que dice Eclesiastés. Salomón, una persona que vivió de todo. Dios le dio la posibilidad. Él pidió sabiduría, pero Dios lo bendijo tanto que le dio la posibilidad de hacer todo lo que él le dio la gana. Cuando tú vas a Eclesiastés, que Salomón lo escribe al final de su vida, Salomón hace un resumen de todo lo que él había vivido, de todo lo que había pasado. Y una de las conclusiones que llega Salomón en Eclesiastés 7:20, que lo tienen ahí el que escaneó, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Una persona que había vivido todo, había caminado todo el mundo conocido en esa época. La persona más sabia que había caminado la tierra después del Señor Jesucristo. Termina concluyendo que no hay impecable. ¿Qué clase de observación hace Salomón aquí? Que después de tanto estudiar, aprender, vivir la vida, llega a la conclusión de que no hay absoluta perfección. Por tanto, cuando hablemos de pecado, no enfoquemos nuestros cañones para afuera de la iglesia. Primero enfoquémonos en nosotros, para después entonces ver cómo ayudamos a los demás. Saquemos nuestra viga del ojo para después ayudar a los demás a sacar la mota. Evalúate primero. No crean que es fácil. Cuando nosotros nos paramos a predicar aquí, tratamos de hacer lo mismo. De hecho, ¿por qué los predicadores que predican la palabra de verdad tienen miedo y temor de pararse aquí? Si yo voy a analizar el libro que cualquiera de ustedes escribe y voy a hacer una presentación y usted como autor del libro está ahí, yo me tengo que cuidar de lo que voy a decir, ¿verdad? De hacer un análisis correcto de tu libro. Pues nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de pararnos aquí, porque Dios está ahí sentado, escuchando lo que yo estoy hablando, y ustedes tienen que tener cuidado de lo que van a predicar en la calle y lo que van a compartir y el ejemplo que van a dar, porque Dios está ahí escuchando lo que nosotros vamos a decir y el testimonio que estamos dando a las personas que nos rodean. Y Salomón llegó a esa conclusión. Todos somos pecadores, nadie es perfecto. Nos creemos a veces, regresando a Corintios, que las cartas que Pablo escribió eran para el mundo. No, Pablo no lo escribió a la ciudad de Corinto. ¿Pablo escribió a quién? A la iglesia de los corintios. Los mismos problemas que pasaban en Corintios pasan en nuestra iglesia hoy en día. Los pecados que los afectaban a ellos, todos estos que hemos mencionado, también pasan aquí. Ser cristiano no nos exime
no nos libera del pecado. Te libera es la relación con Cristo. Es Cristo quien te libera del pecado. ¿Cuántos cristianos, incluso, y esto lo quiero decir con amor, no quiero que me malinterpreten, no quiero que se lleven un mensaje inadecuado, pero cuántos cristianos, incluso en nuestra iglesia, caen en todas estas cosas, que no ponen a Dios primero? Voy a hacerles un paseo rapidito por los 10 mandamientos sin mencionarlo. Que no ponen a Dios primero. Que está primero mi trabajo, que está primero mi familia, que está primero mi casa, que está primero el púlpito, que está primero mi obra en la iglesia, y no tengo ninguna comunión con Dios. ¿Cuántos no tomamos el nombre de Dios en vano a diario? ¿Cuántos no respetamos el día del Señor? Llegamos tarde a los cultos. De paso, vamos a empezar a hacer el culto de oración más temprano, a las 10:30. Ustedes saben que si este culto se llena en este horario, cuando el pastor va a predicar o cuando el predicador viene, al final la iglesia lo que demuestra es que conoce al pastor o al predicador. No tanto demuestra que conoce a Dios. La iglesia que conoce a Dios llena el culto de oración porque quiere conversar con el Señor. Ese es el culto más importante de una iglesia. El tiempo de oración a Dios como iglesia, como conjunto. No respetamos a veces el día del Señor. Venimos, no tomamos nota, no nos preguntamos, no nos cuestionamos, no dejamos que la palabra nos transforme. La Biblia no fue diseñada para darte una categoría docente. La Biblia fue diseñada para transformar nuestra vida. Yo no hago nada con saberme de Génesis y Apocalipsis si no lo aplico. Tenemos cristianos en nuestra iglesia que enfrentan pecados morales a diario, que no honran a sus padres, que mienten, que roban conocimiento, hacen plagio, pasan por el self-checkout de Walmart y no pagan las cosas. A veces da risa cuando esas cosas pasan, pero tenemos cristianos que lo hacen, que son infieles, quizás no le son infieles a su pareja con otra persona, pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo de la infidelidad? El que mire a otro con lujuria es pecado. En su corazón asesinan a su prójimo. Este es uno, como yo siempre digo, de los más fuertes. Nos las pasamos hablando más del prójimo nuestro. Nos las pasamos hablando de lo que hizo la otra persona. Tanto con los hermanos de la iglesia, como con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja, con quien sea. Y ni hablar de la codicia. Por eso les dije, hermano, lo dije con amor, para que nos analicemos, nos miremos en el espejo de la Biblia y digamos, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo yo sirvo más a Dios? ¿Cómo yo soy un buen testimonio? Porque discutir del pecado es bien difícil hoy en día. ¿Y por qué se ha hecho tan difícil hablar del pecado, incluso dentro de las iglesias? Hablar del pecado es como hablar de la muerte. Es un tema desagradable. A nadie le gusta. A nadie le gusta que lo señalen. A nadie le gusta pensar que somos malos por naturaleza, que la Biblia lo dice. David dice, en pecado he sido concebido. El mismo Isaías se paró y cuando llegó y tuvo la visión del trono, dijo, Señor, hombre de labios inmundos. ¿Será que nosotros somos menos que David? ¿O somos mejores que él? Estamos iguales. Lo otro que pasa con el pecado y por qué no se habla tanto es que la sociedad enfatiza siempre en tener una actitud siempre positiva. Las emisoras de radio. Yo escucho una emisora cristiana, es la escucho en inglés para poder aprender más inglés. Y siempre es positive. Stay positive. Se insiste en acentuar siempre las ideas positivas, las posibilidades y los logros humanos. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que nosotros sin Dios no somos nada. Que no valemos nada sin Dios. Que todo fue hecho ¿para qué? Por Él y para Él. Es casi una prohibición hablar algo negativo de las personas hoy en la calle. Ayer salimos a predicar al parque. Y decirle a alguien y preguntarle a alguien, ¿tú has mentido alguna vez? Casi se convierte en una ofensa. Decirle a alguien, señorita, y que se sienta varón, ¿es una ofensa? O viceversa, como una canción que mi hijo estaba escuchando recientemente. Te la compartí ayer, ahí dice, el hombre llegó a la cola y le dijo, buenos días señorita, la mujer se ofendió y cuando él vio el carnet decía, no binario. ¿Es una ofensa? Hablar de pecado se ha convertido en una... Es tanta la ofensa que se ha convertido en un concepto ajeno a nuestra sociedad. La palabra se ha sustituido, incluso en nuestras oraciones, por la palabra error, que los errores son pecados, por la palabra falta, por descuidos.
problemas, se me olvidó. Al final es pecado. La sociedad nos ha enseñado a no sentirnos culpables por nada de lo que hacemos. No te culpes, es que tu papá te crió así. No te culpes, es que tu mamá te crió así. Pobrecito, es que lo criaron así. Yo no estoy quitando que hay personas que han sufrido traumas en la infancia y por eso están enfrentando situaciones hoy. Pero al final, por mucho daño que a ti te hagan, la regla del 90-10, no sé si la conocen, la regla del 90-10 aplica a ti todos los días. El 90% de las cosas que ocurren alrededor tuyo depende de cómo tú te comportas y cómo tú te enfrentas a ellas. El otro 10% estaba parado y me chocaron. Ese es el 10%, estaba bien parado en el lugar exacto y me chocaron. Pero el 90% de tus pecados depende de cómo tú reaccionaste, a cómo tu hija te derramó el café, como hace esa historia, a cómo tu esposa te contestó, a cómo tu empleado no hizo lo que tú esperabas, cómo tú reaccionas a eso. Y casi hablar de pecado es una blasfemia en reuniones oficiales. Y para demostrarlo les voy a leer una oración que se hizo en el Congreso de Kansas en 1996, que la tienen ahí los que escanearon para si quieren leerla junto conmigo. No voy a hacer la oración, pero sí quiero leerla. Y mientras la leo, quiero que analicen si la sociedad que estamos viviendo no refleja lo que el pastor Joel Wright dijo en esa oración el 26 de enero de ese año. La voy a leer. Invitan al pastor a orar a favor de Kansas, a favor del Congreso, y esperaban una oración de invocación. Y esto fue lo que dijo el hombre. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón, para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice, maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal. Por ahí empieza. Fíjense que cuando él dijo esta oración, legisladores se fueron, dejaron la sala en protesta al hombre. Dice, hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al hombre y hemos llamado a eso suerte. Él está así por mala suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Las personas que viven del seguro médico, del social, y lo llaman ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado la libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia. La gente va a prisión y nunca salen resueltos. Nunca salen cambiados. No, déjalo que se pudre y es justicia. Es un sistema carcelario diseñado para transformar la personalidad de los reclusos. Para eso les recomiendo un libro que me recomendó el pastor Jimmy hace mucho tiempo, que se llama Ahora cómo viviremos, de Charles Colson, el hombre que fundó el ministerio carcelario más grande de los Estados Unidos después de haberse convertido. Hemos sido negligentes, escuchen aquí lo que dice, hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y los hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y a eso hemos llamado política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión, y agrego yo redes sociales, con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros y a eso lo hemos llamado obsoleto y pasado, porque todo lo que hay ahora es supuestamente mejor que lo de antes. Oh Dios, termina él. Mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. ¿Se parece esto a la sociedad que estamos viviendo hoy? Eso fue en el 96, el otro día, pero no, es lo mismo que se está viviendo hoy y esa tiene que ser nuestra oración. Pedirle perdón a Dios no solo porque caemos en muchas de estas cosas, sino porque lo permitimos. Hacer silencio es hacer el mal. Quedarte callado también es hacer el mal y no combatir lo mal hecho. Al final son nuestros hijos los que van a pagar, los que van a asumir las consecuencias de nuestro silencio y de nuestras malas acciones y de no ponerle disciplina como dice él aquí. Hermanos y amigos que nos visitan hoy, esta sociedad está fuera de control. Yo no sé si va a mejorar en un periodo corto de tiempo. Yo solo sé lo que dice Apocalipsis y cómo va a terminar todo. El valle que hay entre las dos montañas que estamos viendo hoy, yo no lo conozco. Yo solo sé el principio, lo que dijo Dios y lo que va a pasar. Pero lo peor es que nadie quiere aceptar es que estamos mal, como sociedad y como iglesia también. No estamos siendo la luz del mundo, no estamos siendo la sal a la que fuimos llamados a ser. La sal cuando nos sirve, ¿qué pasa?
se pisotea, dice la palabra de Dios. Y la luz no se hizo para estar debajo de un cajón o de un almud. Nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Y nos creemos que somos buenas personas, cuando Dios dice que no lo somos. Y lo peor es que la mayoría no solo no entiende que la cosa está mal, sino que no entiende que hay un solo camino. Hay una sola solución. Jesús, como dice esta iglesia, es la respuesta. Es el único camino. No hay otro. Yo recuerdo siempre, a mí me viene mucho a la mente cuando el COVID, cuando retomamos los cultos, incluso cuando se hacían por YouTube o por las redes, mi hermano y el pastor Víctor siempre terminaba con una oración tan ferviente. Muchos de los que estamos aquí quizás la escuchamos. Y siempre oraba, pero tan ferviente, y decía: Señor, que salgamos de esta más humanos, ¿cierto? Más transformados a la imagen de Cristo. ¿Ustedes creen que eso ha pasado después del COVID? Seguimos siendo lo mismo como sociedad. Incluso la luz, que tiene que ser luz, sigue siendo lo mismo como sociedad. Yo recuerdo a mis amigos que se enfermaban de COVID y me llamaban: ora por mí, y a esa hora todo el mundo rodilla en tierra. Me sané del COVID, pasaron 2 años. Adiós Dios. Y nos pasa a nosotros también. Dios me sacó del cáncer. Adiós Dios. Dios me sacó de la crisis económica que tengo. Adiós Dios. No salí transformado. Ni Dios me transformó, ni dejé que la Biblia me transformara. Seguí siendo lo mismo. Ahora bien, los mismos versículos que hemos leído, hay una orden, que ya la hablamos al principio, y es la orden a limpiarnos. Dios utiliza a Pablo para decirte: límpiate. Pablo utiliza la palabra limpiémonos. Fíjense que dice limpiémonos. Él no le echa la culpa a los demás. Él dice que él también se siente sucio, a pesar de que nos creemos que Pablo era el santo de los santos. Él mismo se dice: limpiémonos. Hay 2 órdenes. La segunda la vamos a ver la semana que viene, que es santificarse en el temor a Jehová. Pero lo primero es limpiémonos. Esta palabra da la idea de que hay algo que tenemos que hacer individualmente. No es algo que alguien puede hacer por nosotros. Quizás si tú estás enfermo, alguien te puede bañar, ¿verdad? Alguien te puede ayudar a bañarte. Yo he bañado tantos pacientes en mi vida, pero yo casi no puedo ayudar a nadie a defecar. Tienes que hacerlo tú. ¿Entiendes? Yo te puedo dar un masajito en la barriga, pero eso te toca a ti. Lo mismo está diciendo Pablo. No es que nosotros nos vamos a limpiar de nuestros pecados por nosotros mismos. Nosotros no lo podemos hacer. El pecado solo lo limpia ¿quién? Cristo. A través del arrepentimiento y la fe en Él. Solo Él. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Porque si no, Pablo no estuviera dando la orden. Si no, Pablo no te estuviera diciendo: limpiémonos. Es una acción que tienes que tomarlo por ti mismo. Dios despierta en ti la necesidad y la voluntad de limpiarte. Despierta la conciencia de que estás mal, de que estamos mal, de que tienes que educar a las personas que te rodean, de que las cosas no andan bien. Eso lo hace Dios. Pero nosotros tenemos un papel activo, hermanos. Tenemos que cumplir con nuestra función. Es como esas personas. Yo conozco mucha gente que me dice: es que yo soy así y Dios me está cambiando poco a poco. Dios me está transformando. Dios está trabajando conmigo. ¿No has escuchado gente así? Dios ahí moldeándome. ¿Y cuántos años dura ese proceso? Yo sé que la santificación dura desde que te conviertes hasta que te mueres, o si Dios viene antes, bienvenido sea, gloria a Dios. Pero ¿cuántos años Dios va a estar trabajando contigo? Dios te manda. No es esperar ahí a que Dios haga todo. Vuelvo, Dios, si Dios quiere, puede hacer todo, pero puede que te cueste sangre, como le costó a Él la sangre de su hijo. Puede que te cueste sangre. Dios te da las herramientas. Es como si yo te doy un serrucho. Descríbeme un serrucho. Tiene un mango de madera, de plástico, es así, tiene una sierra, es para esto. ¿Qué hago yo con saber para qué sirve un serrucho y que me lo dé si no lo utilizo? Lo mismo pasa con la limpieza espiritual. Dios te da todos los medios de gracia. Dios te da la Biblia, te da el culto para prepararte, te da la armadura de Efesios 6. ¿Pero qué dice la armadura de Efesios 6? Revestíos. ¿Quién se la tiene que poner? Uno mismo. Tienes que ponértela tú. No hay forma de usarla si no te la pones. Tienes que ponerla en práctica. Y eso es lo que Dios quiere. A Dios no le gusta trabajar con personas pasivas. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. De hecho, la palabra te dice que esfuérzate.
y sé valiente. Esfuérzate. Yo voy a estar contigo. La promesa es que yo voy a estar contigo. Y todo va a estar bien porque los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero Dios te dice, revestido de la armadura, esfuérzate y sé valiente. Y dice Pablo, limpiémonos. No te puedes quedar inerte. Hermanos míos y amigos que nos visitan hoy. Dios es más que claro en su palabra. La esencia del ser humano es mala. Uno en el fondo es malo. Yo todos los días me miro en el espejo de los 10 mandamientos nada más. No es por legalismo, porque a veces nos tildan de legalismo porque hablamos de esto. Es que es la forma que Dios ha diseñado para que nosotros nos transformemos a su imagen. Me voy mirando en eso. Y esto nos lleva siempre a tomar una decisión. Y quiero cerrar con 2 pasajes rápidos que voy a leer que demuestran el problema y la solución. Y los tienen ahí en los versículos que les compartí. Romanos 3, del 10 al 18. Lo puse en la traducción en lenguaje actual, que es bien comestible. No tiene vosotros, no tiene palabras del antiguo español. Y dice lo siguiente, Romanos 3, versículo 10 al 18. Dice, la Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas. Solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan. Uf. No levanten la mano, pero piensen, ¿cuánto nos enojamos fácilmente? Yo sí levanto la mano. Y tengo que trabajar con eso a diario. Y matan a cualquiera. ¿Qué dice la palabra? Decirle fato, que es la palabra que utiliza racá, que es la palabra original. Decirle estúpido a un hermano nuestro, a un prójimo, es matarlo. Es matarlo. La palabra dice, la Biblia dice que tú lo estás matando en tu corazón. Bueno, yo nunca he matado a nadie, pero tú lo estás matando en tu corazón. ¿A dónde quiere que van? A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. El mismo Pablo que escribió a Corintios estaba escribiendo esto a Romanos. Esto es un reflejo de nuestra sociedad de nuevo. Se parece mucho, ¿verdad?, a lo que vivimos. Pero respecto a esto, ya Dios años antes había dado el segundo pasaje que yo les voy a comentar, que es la solución. Muy famoso. En el COVID todo el mundo lo usó. Todo el mundo lo compartía en las redes sociales. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo desde el cielo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense qué clase de promesa Dios te hace. Fíjense qué clase de promesa te hace Dios de sanar tu tierra, sanar tu vida, sanar tu familia, sanar tu entorno, sanar tu salud, mejorar tu salud. Pero esto es para los que se arrepienten, para los que ya son hijos de Dios hoy, para los que Romanos 8:14 dice que son los que son guiados por el Espíritu. Estos son los que son llamados hijos de Dios. Si tú eres cristiano y caes en ese grupo, tienes una promesa importante. Pero ya sabes que tienes que arrepentirte y tienes que limpiarte, como se dijo al inicio. Señor, límpiame con hisopo, transfórmame todos los días, decir como David, entender que lo eres. Ahora, si no eres cristiano, ese mismo capítulo de Romanos 8 dice que los que no tienen el Espíritu no son hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ayer predicando en el parque la gente me decía, yo soy hijo de Dios. Y cuando tú le empiezas a preguntar, ¿no tienes el Espíritu? Es triste decirlo, pero no tienes el Espíritu, no eres hijo de Dios, no lo demuestras. Si estás aquí y no conoces lo que es ser un hijo de Dios, para poderte aferrar a la promesa que Dios promete en segundo libro de las Crónicas, solo hay un camino, hacer como David, reconocer, como dijo David, oh Señor, soy pecador, he pecado contra ti. Reconocer que eres pecador, arrepentirte. Tú no estás aquí por gusto, tú no estás aquí por gusto. Y Dios le está dando una oportunidad todos los días. Cuando sales de ahí, la ciudad es tan loca y tan crazy que hay accidentes todos los días y te puedes morir sin Cristo. Y la Biblia es clara, el que muera hoy sin Cristo va a un lugar que no lo quieren mencionar
al infierno. El único camino es Cristo. Creer por fe. No estás aquí por gusto, estás aquí para escuchar eso. Arrepentirte y creer por fe en la obra de Cristo, en esa cruz y en la resurrección. Y solo a través de eso tú puedes aferrarte a la vida eterna y ser sanado de todas estas cosas como prometió el Padre. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra. Te ruego, Padre, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, de forma, Señor, que nosotros podamos ponerla en práctica cada día. Que seamos transformados a través de ella, Señor. Que seamos equipados, que podamos ser buenos transmisores de tu mensaje, Señor. Llevar las buenas nuevas de salvación hasta los confines de la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos. Ayúdanos a transformarnos. Ayúdanos a cambiar. Nosotros no podemos hacerlo solos, Señor. Despierta en nosotros esa necesidad. Danos las herramientas y permítenos, Señor, la sabiduría para utilizarlas. Permite que a través de nuestras acciones las personas que nos rodean puedan ver a Cristo caminando en nuestra vida. Trabaja, Padre, te ruego, en los corazones de las personas que están acá y aún no han tenido ese encuentro renovador contigo. Transfórmalo, Señor. Hermano, tú que estás aquí no conoces de Cristo. Te ruego que vengas de rodillas a los pies de Cristo para que te aferres a Él, para que conozcas la paz verdadera. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y que derrames tu gracia sobre cada uno de los miembros de esta iglesia. Perdónanos, Señor, y sana nuestra nación. Guía a nuestros líderes, Señor, a que nuestro país sea más conforme a tu voluntad. Ten misericordia de los enfermos, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor. De las viudas, de los presos, de los que están en tiniebla espiritual, Señor. Perdónanos como iglesia, perdónanos personalmente por todo lo que pecamos a diario contra ti. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús.